Domingo 5 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado. Lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos en el segundo domingo de Adviento. Sabemos que estos 4 domingos que preceden a la Navidad son domingos que nos preparan precisamente para eso, para el nacimiento espiritual de Jesús en nuestros corazones. Y empieza a aparecer con más fuerza la figura de San Juan Bautista. Así como San Juan Bautista preparó la primera venida de nuestro Señor, así San Juan Bautista nos acompaña para prepararnos en la venida espiritual de Cristo a través de la Navidad. Por eso es importante verle como modelo y escuchar detenidamente todos estos evangelios, porque de este gran hombre tenemos mucho para aprender. Vamos con 3 mensajes. Primero, no crees en vano. Segundo, necesitas el desierto. Tercero, prepárate. Vamos con el primer punto. No crees en vano. Amigos, la vida espiritual está llena de combates. Tenemos tentaciones y en ocasiones estas tentaciones vienen a tratar de robarnos la fe. No te preocupes, solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Solo tienen tentaciones de fe las personas que tienen fe. De manera que esa tentación no es un pecado. Es precisamente eso, una tentación, una invitación a dejar de creer, a hacer el mal. Eso es una tentación. Pero cuando se resiste con vehemencia, esa tentación no solamente no nos aleja de Dios, sino que el lograr superarla nos acerca profundamente al Señor. Y textos como los de hoy nos ayuda a entender que no creemos en vano, que nuestra fe tiene mucho soporte. El Evangelio comienza diciendo que en el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan. Querida familia, a uno le podría parecer muy extraño que se haga esta introducción en el Evangelio de San Lucas, pero lo que Lucas nos está diciendo es: usted no cree en vano. Resulta que en aquella época había muchas religiones que venían de los romanos, que venían de los griegos, que se fundamentaban en mitos, en hechos que no habían sucedido de manera histórica. Simplemente era imaginación de algunos escritores. Pero Lucas, al presentar todo este contexto histórico tan preciso, lo que nos está diciendo es: nuestra fe reposa en datos históricos reales. Y esto es importante. Jesús existió realmente. Nació realmente en un pueblo real, en un contexto real. Conocemos datos precisos y relevantes del contexto que rodeó el acontecimiento de Cristo, el nacimiento, su crucifixión, su predicación. Amigos, estamos cimentados en la verdad de los hechos históricos. Y a este propósito quisiera leerles un pequeño extracto del prólogo del libro de Benedicto XVI llamado Jesús de Nazaret, el primer tomo. Dice así: en efecto, para la fe bíblica es fundamental referirse a hechos históricos reales. Ella no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia, sino que se basa en la historia ocurrida sobre la faz de esta tierra. El factum historicum, o el hecho histórico, no es para ella una clave simbólica que se puede sustituir, sino un fundamento constitutivo. Y el Verbo se hizo carne. Con estas palabras profesamos la entrada efectiva de Dios en la historia real.
Hasta aquí la cita de Benedicto XVI. Esto significa que nuestra fe no se soporta en mitos, sino en hechos históricos, en la revelación de un Dios que se autocomunicó, se nos dio enteramente al punto que se nos hizo alimento. Se quedó en la Eucaristía ese mismo Dios que se encarnó en el vientre purísimo de Nuestra Señora. Entonces, amigo, amiga, tú no crees en vano. La fe cristiana tiene fundamento. Segundo, necesitas el desierto. El Evangelio sigue diciendo que vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y después el Evangelio mencionará un texto del profeta Isaías que dice, voz del que grita en el desierto. Amigos, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. Y en el desierto encontramos como dos realidades. Por una parte, la austeridad y por otra parte, el silencio. Son dos condiciones indispensables para recibir la palabra de Dios. Necesitamos ir al desierto de la austeridad, necesitamos volver a las prácticas de la penitencia, de la mortificación, necesitamos volver al ayuno. Notemos la vida de Juan Bautista, una vida de mucha penitencia, y fue precisamente en el contexto de esa penitencia en el que la palabra de Dios se le reveló. En el contexto de esa penitencia, él supo exactamente aquello a lo que Dios le llamaba. Muchas veces no somos capaces de escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida porque tenemos una vida demasiado cómoda, una vida muelle, una vida aburguesada, una vida sin sacrificio, una vida sin ayuno, una vida sin penitencia. Cualquier cosa espiritual que nos genere cierto tipo de mortificación, cierto tipo de sacrificio, entonces lo rechazamos. Necesitamos volver al desierto de la mortificación, del espíritu de sacrificio, de abrazar la cruz. Pero también decíamos ahora, el desierto representa el silencio. Necesitamos ir al desierto a escuchar la voz de Cristo, porque en medio del mundo tan agitado en el que nos movemos, estamos permanentemente escuchando tantas voces que nos cuesta dificultad identificar la voz de nuestro amado. Por eso necesitamos retirarnos. ¿Hace cuánto que no vas a un retiro espiritual? ¿Hace cuánto que no vas a la soledad a encontrarte con tu amado, a escuchar su voz y a dejarte seducir por él? Puede ser un retiro espiritual de 3 días. Pienso firmemente que todos deberíamos tener al menos una vez al año un retiro espiritual de 3 días. Pero también puede ser un retiro de una mañana completa, o de una tarde completa, o de un día completo. Un espacio para ti y para Jesús, un espacio para tu alma. Necesitas ir al desierto. Yo necesito ir al desierto a escuchar la voz de mi amado. Tercero, prepárate. El Evangelio nos invita a preparar el camino del Señor y nos dice, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Querida familia, la figura que utiliza el Evangelio es bellísima. Nuestro Señor quiere venir a nosotros. Y la distancia que hay entre Dios y nosotros se encuentra en nuestro corazón. Y entonces nuestro corazón está representado por un camino que tiene valles, que tiene montañas, que tiene un terreno torcido, que tiene piedras, es decir, que es escabroso. Entonces el Evangelio nos está diciendo que es muy difícil que el Señor llegue a nosotros transitando por ese camino, que debemos preparar nuestro corazón para que el Señor pueda llegar. Debemos allanar el camino. Y entonces, claro, como el camino tiene valles, el camino tiene montañas, el camino tiene senderos desviados y el camino tiene piedras, es escarpado, entonces nos dice que se rellenen los valles. Y esto representa en nuestro corazón lo que nos falta, los huecos que tenemos. ¿Qué son aquellas cosas que nos falta y que debemos rellenar en nuestro corazón? Lo primero es la confianza en Dios. Nos falta confianza en Dios. Nos falta misericordia. Nos falta compasión. Nos falta oración. Todo eso que nos falta es necesario llenarlo para que el Señor venga a nosotros. Después dice el Evangelio que los montes y las colinas sean rebajadas. Esto representa lo que nos sobra. ¿Y qué nos sobra? La soberbia. Nos sobra esa excesiva confianza que tenemos en nosotros mismos. Incluso puede que nos sobre alguna persona,
alguna amistad que nos está alejando de Dios, alguna de esas personas que hoy llaman tóxicas. Entonces el Señor nos está diciendo, ese corazón no solo necesita rellenar los valles, es decir, llenarnos de lo que nos falta, sino además bajar los montes y colinas, es decir, desechar aquello que me sobra. Sigue diciendo el Evangelio, que lo torcido sea enderezado. Y aquí estamos hablando de lo que nos desvía. Pienso, por ejemplo, en aquellas personas que están practicando cuestiones de la nueva era. Han dejado de practicar su fe católica, han dejado de ir a la Eucaristía, han dejado de ir al Santísimo, han soltado el Santo Rosario, han dejado de leer la palabra de Dios y en cambio se están llenando de prácticas orientales, de prácticas de meditación que le quedan muy bien a los budistas, que le quedan muy bien a los hinduistas, pero que no le queda nada bien a un cristiano. El Señor nos dice entonces que debemos enderezar lo torcido. Finalmente nos dice que lo escabroso debe ser allanado. ¿Y qué es un camino escabroso? Es aquel que está lleno de rocas. Y he aquí el más grande inconveniente que va a encontrar Jesús para llegar hasta nosotros, la roca del pecado. Necesitamos confesarnos. Necesitamos ir al sacerdote para que el sacerdote, con el sacramento de la reconciliación, al momento de la absolución, allane definitivamente ese corazón para que el camino quede expedito, de tal forma que Cristo pueda venir a nosotros y morar en nuestro corazón. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias, te doy infinitas gracias porque todo lo que me has revelado es cierto, porque puedo creer, porque puedo esperar, porque puedo confiar, porque tengo fundamento histórico para creer en lo que creo. Te doy gracias porque además tu palabra se cumple, porque lo que has profetizado se ha ido cumpliendo paso a paso y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Gracias Señor porque no he creído en vano. Te suplico que me ayudes a amar el desierto, que me ayudes a amar la vida espiritual, abnegada, sacrificada, mortificada, que me ayudes a amar la vida de silencio, para allí poder escuchar tu voz, para allí poder seguir aquello que quieres para mí. Finalmente, te suplico que prepares mi corazón. Tú mismo concédeme la fuerza del Espíritu Santo para allanar este corazón de tal manera que puedas venir a Él y hacer en Él tu eterna morada. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no crees en vano. Segundo, necesitas el desierto. Tercero, prepárate. Compromiso. Yo te invito para que hoy enciendas la segunda vela de la corona de Adviento. Recuerda que estamos en el segundo domingo de Adviento y con este ya llevamos 2 velitas encendidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.